Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre una patología o un problema nuevo del útero, que no es nuevo como patología, sino otra cosa que no hemos platicado, que es la adenomiosis. Hemos hablado de pólipos endometriales, hemos hablado de quistes endometriósicos o quistes dermoides en el ovario, hemos hablado de miomatosis, pero esta patología se llama adenomiosis. Recuerden, saber es poder. Recuerden, vamos a hablar sobre adenomiosis. La adenomiosis es un problema del útero y también del endometrio. Platicábamos en muchas ocasiones que el mioma es una degeneración de las células del músculo del útero, pero la adenomiosis es una alteración, pero de las células del endometrio. Es decir, yo tengo mi útero y la parte central, que es el endometrio, que mes con mes la paciente descama en una menstruación, ese endometrio solo tiene que estar adentro del útero, pero en algunas circunstancias hace siembras a través de las trompas, en los ovarios, en la vejiga, en el útero o por la parte de atrás que se llama en los úteros sacros o inclusive en partes del colon descendente y se le llama endometriosis. Son pequeñas células del endometrio que migran alrededor de la cavidad uterina o pélvica y forman adherencias o forman inflamación. Hay que recordar, la endometriosis es un problema que normalmente puede ser hereditario, o sea genético, pero también puede ser adquirido por nuestro sistema o por nuestro ritmo de vida o nuestra alimentación. La adenomiosis es algo muy similar. La adenomiosis es el músculo del útero que está normal, la cavidad del endometrio lo que hace es que hace siembras de estas semillitas que decíamos endometriales, pero se infiltran en el músculo del útero y pueden llegar a tener una tumoración aparentemente bien delimitada, pero que cuando nosotros entramos en la cirugía nos damos cuenta que no hay una diferenciación entre el músculo del útero y este tumor o esta patología adenomiósica. Lo van a poder observar en las diferentes cirugías que vamos a subir, pero la diferencia entre mioma y adenomiosis es que el mioma es un tumor sólido o blando, quístico, bien delimitado. Tiene su cápsula, tiene dónde inicia, dónde termina y dónde se fusiona con el músculo uterino. La adenomiosis no. La adenomiosis es una infiltración como si fuera un hongo o una humedad, una infiltración de ese endometrio hacia el músculo uterino y cuando nosotros empezamos a querer resecar, no encontramos el límite entre la cápsula, el tumor y el músculo. Entonces, sí es importante saberlo y estar preparados porque a veces podemos confundirlo inclusive en el diagnóstico de ultrasonido vaginal, abdominal o inclusive con una tomografía. Tenemos 3 casos, que uno de ellos es este que vamos a presentar, donde la paciente, tú haces la ecografía, se ve la diferenciación, ves unas zonas ahí quísticas, hialinas, degenerativas en el ultrasonido, le haces una tomografía y te reporta un mioma degenerado, pero cuando entras a la cirugía empiezas a incidir sobre el músculo y encuentras que no puedes diferenciar entre el tumor y el músculo. Este tipo de patología de adenomiosis, el comportamiento es muy parecido al mioma. Es decir, hay crecimiento de la tumoración o del útero, son tumores que a veces pueden llegar a tamaños grandes, entre 10 o 12 centímetros cuando haces una ecografía y además los principales signos o síntomas de la paciente es dolor menstrual muy importante que se llama dismenorrea, sangrados menstruales importantes que se llaman hemorragias o manchados entre menstruaciones que se llaman metrorragias y lo más importante, hay pacientes que dicen, oye, me ha crecido y cuando tengo relaciones sexuales me molesta, que eso se llama dispareunia. Es bien importante saberlo y diferenciarlo, sin embargo, aún en la cirugía, hasta ahí es que nos podemos dar cuenta en que no es un mioma y es una adenomiosis como nos pasó con esta pacientita de 36 años que acudió además con un cuadro de anemia, porque al igual que el mioma causa hemorragias y causa anemia por los sangrados importantes. Buenas tardes, vamos a empezar la quinta miomectomía de estos 7 días que han sido muy intensos. Ella es una pacientita que nos inscribió por vía Zoom, hice la consulta por Skype y tiene una miomatosis de grandes elementos. De hecho, ella ya tenía el diagnóstico, pero le han dicho en 5
médicos que le iban a retirar el útero. Obviamente trae un problema de anemia moderada porque este mioma es muy grande, vean, parece un embarazo más o menos de 5 meses o 6. Tiene un útero aproximadamente de 16, 18 centímetros, pero el mioma mide aproximadamente 12. Entonces vamos a empezar la cirugía y poco a poco vamos a irles diciendo. Ella ya tiene un bebé afortunadamente, pero pues el deseo de embarazo ahí está presente, por eso vamos a hacer solo la miomectomía. Ok, ya metimos el separador de Alexis. Quería mostrarles antes de empezar porque vean qué padrísimos vasos sanguíneos tiene este mioma. Aquí hay uno grande, aquí hay otro grande. Obviamente la tumoración está más ovoide hacia las caras laterales que para lo que es la cavidad abdominal fúndica. Pero vamos a infiltrar aquí y nos vamos a tardar un ratito en morcelar. Vean, logramos sacar el útero. Esta parte de acá es la parte izquierda y está un ovario aquí atrás metido, la trompa. Acabo de hacer un pinzamiento pequeño para evitar que haya más sangrado. Este es el otro trompa y el otro ligamento redondo y por acá atrás está el ovario. El problema de esta paciente es que pareciera ser una degeneración adenomiomatosa, es decir, es una adenomiosis, la cual después siguió evolucionando y se hizo una miomatosis, pero al tener adenomiosis, la diferencia entre adenomiosis y miomatosis es que el tejido muscular no hay una delimitación y se degenera. Entonces aquí tenemos la cavidad uterina, donde empezó seguramente todo el problema. Esto rojo que vemos aquí es la cavidad, y de ahí creció hacia la cara lateral izquierda del útero. Vamos a tratar de rebanar toda esta parte de aquí, pero como muchas veces lo hemos dicho, esto va a ser solo una citorreducción. Definitivamente no podemos hacer una resección completa porque no hay un músculo ni un mioma, sino es una adenomiosis. La musculatura, o más bien esta es la serosa del útero. Por dentro en teoría debe ser la musculatura, pero la musculatura y la adenomiosis no tienen un límite. Obviamente vean cómo se ve el útero, sigue estando enorme, grueso, pero esta es una adenomiosis en la cual vamos a intentar cerrar. Y ahorita veremos porque no tiene mucho remedio este útero. Es un útero que va a volver a ser adenomiosis seguramente y va a volver a crecer con toda probabilidad. Listo. Saber es poder. Lo más importante es que sepan que en CREAFAM tenemos un grupo multidisciplinario donde la idea es resolver el problema. En la cirugía vemos cómo el tumor no lo logramos disecar o quitar completamente por la única razón que no tenemos ese límite que decimos fronterizo entre el tumor y el músculo. Y decidimos hacer algo que se llama una reducción de tumor o una lisis o citólisis del tejido tumoral. O sea, quitamos más o menos un 80% de la tumoración, volvimos a cerrar este útero y aquí viene la parte importante nosotros que nos dedicamos a reproducción. Primero es resolver el problema de la adenomiosis haciendo una reducción del tumor. Posteriormente hay que hacer un manejo hormonal importante durante 3 o 4 meses que lo que va a hacer es que el útero y el ovario estén reposando, no trabaje, para enfriar esa tumoración. Y ya por último, valorar si es posible que esta paciente se pueda embarazar, porque a diferencia de un mioma donde yo quito un tumor grande, aunque lesione y vuelva a reconstruir el músculo, en estas pacientes de adenomiosis no sabemos cómo va a recuperar ese músculo y sobre todo cómo va a recuperar la cavidad endometrial para saber si es factible un embarazo o no. Entonces, llámenos, saber es poder. La adenomiosis es una tumoración mucho más rara que la endometriosis, pero también es frecuente en la edad reproductiva y también nos causa anemias moderadas o severas y además problemas de infertilidad. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.